novelista Rachel Castle va en busca de la escena del crimen como fuente de inspiración, pero cuando un asesino en serie empieza a reproducir los asesinatos que él plasma en sus novelas, a Castle no le quedará otro remedio que colaborar con el Departamento de Policía de Nueva York y con la brillante detective Beckett para intentar atrapar al asesino. Un matón a sueldo de los ricos y poderosos de Los Ángeles que ha de lidiar con los constantes aprietos en los que le pone su familia, y en concreto su padre, que acaba de salir de la cárcel, además de la constante persecución a la que Ray Donovan se ve expuesto por parte del FBI. Patrick Jane, un medium televisivo, sufre un duro golpe cuando John el Rojo asesina a su familia. A partir de entonces pone sus habilidades de deducción al servicio de la justicia para dar caza a este asesino en serie. El asesino en serie Joe Carroll es un psicópata extremadamente peligroso capaz de conseguir generar un culto enfermizo en torno a su persona. Ahora ha conseguido escapar de prisión con la determinación de terminar su obra. El antiguo agente del FBI, Ryan Hardy, que encarceló a Carroll hace 9 años, parece ser la persona idónea para poder volver a atraparlo, ya que le conoce mejor que a nadie. Yagami Light, un joven y brillante estudiante, encuentra un cuaderno negro llamado Death Note. Según las instrucciones, aquella persona cuyo nombre sea escrito en dicho cuaderno morirá. Light decide utilizar su nuevo poder desde el anonimato para limpiar el mundo de todos los criminales que merezcan morir, reinando así la paz y la tranquilidad. Pero la Interpol pone en marcha un plan para desenmascarar al misterioso asesino del Death Note.
Detective sigue a varias parejas de detectives en sus investigaciones. En la primera temporada se narra el lapso de 17 años en el que dos detectives de Luisiana, Rust Cole y Martin Hart, tratan de dar caza a un asesino en serie. Cole y Hart deben volver a investigar el retorcido caso de una serie de asesinatos en el que habían trabajado años atrás. Ambos narran desde nuestros días sus investigaciones paralelas, sucesos que reabren heridas aún no cicatrizadas y les sumergen de nuevo en los bizarros rituales que envolvían los asesinatos.